sinodalidad es uno muy cercano al corazón del Papa Francisco, pues él sueña y quiere una iglesia sinodal, una iglesia que camine junta, una iglesia que escuche al Espíritu y a cada persona y a cada creyente. Una sinodalidad que se convierte en un modo de vida concreto en todas las realidades y en todas las comunidades. Y por eso en este momento, queridos hermanos, les invito a que juntos invoquemos al Espíritu Santo para que nuestros corazones puedan escuchar atentamente el mensaje que Dios tiene a través de nuestra hermana. Pues te invito a que cerremos nuestros ojos, a que pidamos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, hazte presente en medio de nosotros para que podamos entender el mensaje que hoy Dios nos tiene a través de nuestra hermana Natalie, que puedas hoy iluminar cada uno de nuestros corazones, nuestras comunidades, para llevar este mensaje a la iglesia entera. Amén. Buenos días. Estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de compartir con vosotros este vídeo sobre la sinodalidad. Para introducir mi intervención, me gustaría subrayar que vamos a reflexionar sobre la sinodalidad mientras vivimos el sínodo sobre la sinodalidad. Desde principios de octubre de 2021, la Iglesia está llamada al sínodo. Estamos viviendo juntos este sínodo sobre la sinodalidad, para el que debemos tener presente el título que indica su significado: por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Monseñor Piero Coda, miembro de la Comisión Teológica del Sínodo 2021-2023 y secretario general de la Comisión Teológica Internacional, dice: por primera vez en 2000 años de historia de la Iglesia, un sínodo está llamado a implicar a todo el pueblo de Dios. Por tanto, celebrar un sínodo sobre la sinodalidad no significa centrarse en un tema como tantos otros, sino en la identidad más profunda de la Iglesia, como la comunión y la misión, que se hace concreta e históricamente incisiva cuando es compartida por todos. En efecto, la Iglesia solo es tal cuando es llevada en hombros por todos y compartida por todos en el corazón, al servicio de sus hermanos, empezando sobre todo por los últimos, por los marginados y por las periferias existenciales y espirituales de nuestro tiempo. Vivimos el actual sínodo a continuación de 4 sínodos anteriores. Los 2 sínodos de los obispos sobre la familia en 2014 y 2015, la Asamblea Ordinaria sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional en 2018 y la Asamblea Especial sobre la Amazonia en 2019. Estos 2 últimos sínodos se produjeron a continuación de los sínodos anteriores sobre la familia, que habían subrayado el reto de la postura de acompañamiento y discernimiento. El sínodo sobre los jóvenes y el de la Amazonia destacaron de manera muy fuerte, como fruto del discernimiento sinodal, el desafío de la sinodalidad, siendo el único camino para que la Iglesia transmita la fe hoy y llegue a nuestros contemporáneos para anunciarles la alegría del Evangelio. Reflexionar sobre la sinodalidad es reflexionar sobre la Iglesia. ¿Qué estilo de Iglesia queremos ser? La sinodalidad es el camino para una Iglesia misionera, una Iglesia que vive la comunión y una Iglesia que vive la participación de todos para el servicio del mundo. Para entender la sinodalidad, una bella imagen es el logo del sínodo.
podemos ver a todos los miembros del pueblo de Dios, niños, ancianos, un obispo, laicos, una persona con discapacidad, hombres, mujeres, toda la diversidad del pueblo de Dios, llamada a caminar juntos bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista realmente de la sinodalidad. En su discurso con motivo del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco destacó que la sinodalidad es la llamada de Dios para la Iglesia de hoy. Recientemente lo reiteró de esta forma: la sinodalidad es el modo de ser de la Iglesia hoy, según la voluntad de Dios, en una dinámica de escucha y discernimiento del Espíritu Santo. Así pues, la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, desde el principio, que hoy redescubrimos como fruto del Concilio Vaticano II, pero que en realidad proviene de la Iglesia de Pentecostés. Esta sinodalidad es la vocación de la Iglesia para el tiempo en que vivimos. Si esto es realmente una llamada de Dios, Dios nos dará la gracia de ponerlo en práctica en todos nuestros lugares de la Iglesia, en todas nuestras diócesis y entornos eclesiásticos. Un recurso valioso al que podemos recurrir es este importante documento de la Comisión Teológica Internacional, publicado en marzo de 2018, sobre la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Citando este texto, el Papa Francisco recordó recientemente a los fieles de la diócesis de Roma que la sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo y su misión. Es una forma de ver la Iglesia con un énfasis real en el conjunto de los bautizados, todo el pueblo de Dios. Somos la Iglesia en su conjunto. Somos un sujeto eclesiástico, como dice el teólogo y canonista Alphonse Borras. La sinodalidad es una forma de ver a la Iglesia en una visión dinámica en la historia, una Iglesia de sujetos y protagonistas. Todos son protagonistas, nadie puede ser visto como un mero figurante, porque el Espíritu Santo habita en todos y cada uno. El Espíritu Santo conduce al pueblo de Dios, todos juntos. La forma en que recibimos y tratamos de implementar la sinodalidad como una forma de vida para la Iglesia y su misión, hoy en día, durante el pontificado del Papa Francisco, es una comprensión profundamente arraigada en la eclesiología del Vaticano II. El reto de este próximo sínodo se concreta en el proceso de escucha y discernimiento que se ha vivido y se seguirá viviendo sobre el terreno en todas las diócesis, parroquias y grupos eclesiales. El objetivo es escuchar el sensus fidei para alcanzar el camino de la comunión. Tenemos que invertir la pirámide. Como dijo el Papa Francisco, la manera de escuchar el sensus fidei y de caminar en la Iglesia sinodal es partir del pueblo de Dios. Dice Francisco, volviendo al proceso sinodal, la fase diocesana es muy importante porque supone escuchar a la totalidad de los bautizados, objeto del sensus fidei, el infalible incredendo. Hay mucha resistencia a superar la imagen de una Iglesia que distingue rígidamente entre dirigentes y subordinados, entre los que enseñan y los que deben aprender, olvidando que a Dios le gusta trastocar las posiciones. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, dijo María. Caminar juntos descubre la horizontalidad en lugar de la verticalidad como su línea. La Iglesia sinodal restablece el horizonte
desde el que sale el sol de Cristo. Erigir monumentos jerárquicos es taparlos. Este sínodo nos invita a dejar atrás lo que el padre Yves Congar llamó la visión jerárquica, una jerarquía sobredimensionada que acentúa la visión institucional de la Iglesia, para recuperar la visión original de los primeros cristianos, de una hermandad de hermanos en Cristo. Si nos fijamos en la simbología del Vaticano I, encontramos imágenes que muestran la luz del Espíritu Santo descendiendo del cielo y llegando especialmente sobre la figura del romano pontífice. El Vaticano I puso de relieve el papel del Papa y su primacía. El Vaticano II nos hizo redescubrir la importancia de la colegialidad. Se trata de una evolución de una iglesia jerárquica y piramidal a una iglesia sinodal y fraternal. Es un estilo de iglesia que el Papa Francisco experimentó, entre otras cosas, durante el Sínodo de Jóvenes, cuando se tomó el tiempo de tomar mate, una infusión tradicional argentina, durante una pausa para el café, charlando de manera cordial con jóvenes laicos, obispos y cardenales. Es un espíritu de circularidad en el que todos entran en una escucha mutua de los demás, de los laicos. También vemos a este pueblo de Dios caminando juntos en la diversidad de caracteres. Los más pequeños están delante. El Sensum Fidei incluye a los niños, a los jóvenes, a los laicos, a los discapacitados, a los obispos, todos en el soplo del Espíritu, buscando juntos la verdad. Es una conversión que hay que hacer, incluso en nuestra imaginación, porque mucha gente ve a la Iglesia principalmente como una jerarquía piramidal y no como un pueblo peregrino y misionero en marcha. Este sínodo, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, convocado por el Papa Francisco, invita a toda la Iglesia a reflexionar sobre este tema decisivo para su vida y misión. Pero no se trata simplemente de reflexionar sobre ella, sino de vivirla y ponerla en práctica. Este sínodo es un verdadero ejercicio de sinodalidad, un camino a recorrer juntos como una caminata, como una peregrinación, para aprender cómo podemos vivir la comunión de manera más concreta, para lograr la participación de todos, siempre con miras a la misión. Es decir, vivir en la vida cotidiana lo que es la naturaleza misma de la Iglesia en sus raíces trinitarias. Una Iglesia, un pueblo de Dios peregrino y misionero. Este proceso sinodal comenzó con la fase diocesana y luego con la nacional. Esta fue la etapa más importante, con el reto de escuchar. Los frutos de esta escucha fueron recogidos a nivel de las conferencias episcopales y enviados a nuestra Secretaría General del Sínodo de los Obispos, que preparará la fase continental que seguirá. Todo este material recibido de las conferencias episcopales nos ayudará a elaborar un documento que refleje toda esta información, que alimentará las reuniones a nivel continental. De estos encuentros continentales saldrán los documentos finales que serán la base del instrumento de trabajo que servirá para la Asamblea del Sínodo de los Obispos de octubre de 2023. Dice el documento preparatorio: recibimos juntos este camino hoy en el contexto en el que vivimos, marcado por la pandemia y los grandes cambios, las desigualdades y las injusticias, en el que escuchamos el clamor de la tierra y de los pobres. Así vivimos lo que decía la Gaudium et Spes sobre los signos de los tiempos, que estamos llamados a leer como Iglesia.
El proceso sinodal empieza por mirar la realidad, la situación en la que vivimos para leer los signos de los tiempos. Como nos recuerda el Papa Francisco, todos estamos en el mismo barco, una sola familia humana. Tenemos que encontrar la manera de vivir la fraternidad y la amistad social en nuestra casa común. En este sentido, la sinodalidad se articula plenamente con la perspectiva de la Laudato Si y la Fratelli Tutti, que son como un mapa para la misión hoy. Para la Iglesia, la única manera de poner en práctica estas dos encíclicas luminosas es la conversión sinodal. El documento preparatorio establece la sinodalidad como elemento constitutivo de la Iglesia. La sinodalidad constituye la vía real para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y a través de la escucha de la palabra. Como se trata de escuchar al Espíritu Santo, es un proceso espiritual que pretende ayudarnos a imaginar un futuro diferente para la Iglesia, con el fin de imaginar un futuro diferente para la sociedad. Porque la Iglesia está llamada a ser un signo profético para la familia humana necesitada de un proyecto común. En su discurso clave con motivo del 50º aniversario del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco concluye con el reto de que la Iglesia sea esta luz para las naciones. La sinodalidad no es simplemente una cuestión de mejorar la vida de la Iglesia ad intra. Siempre tiene un objetivo ad extra para la sociedad humana. Por eso es muy importante ser conscientes de que este proceso sinodal está destinado a dar frutos para todas nuestras sociedades y para todo el planeta, no solo para la Iglesia. El reto es vivir un nuevo Pentecostés. Esto es lo que hemos vivido en el Sínodo de los Jóvenes. Ha sido una verdadera experiencia de la Iglesia tal como la soñamos. Una Iglesia que nos da una gran alegría y nos renueva. De esta experiencia surgió la imagen de un nuevo Pentecostés, que es también la utilizada por el Concilio Vaticano II. En esta nueva etapa de recepción del Vaticano II estamos llamados a vivir una nueva actualización dentro de la actualización de este concilio que no hemos terminado de recibir. Con motivo de la apertura del actual sínodo, el Papa Francisco lo caracterizó como un acontecimiento de gracia. Por ello se propone para este proceso sinodal la oración Ad Sumus Sancte Spiritus. Merece la pena meditar esta oración porque nos indica todas las actitudes espirituales que estamos llamados a vivir para entrar en este proceso sinodal. Vivir la sinodalidad requiere humildad, estar abiertos a la acción del Espíritu Santo y recorrer un camino de conversión. El objetivo del sínodo, tal y como se describe en el documento preparatorio, no es simplemente producir documentos. Más bien se trata de hacer germinar sueños, despertar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, curar heridas, tejer relaciones, resucitar un amanecer de esperanza, aprender unos de otros y crear una imaginación positiva que ilumine las mentes, caliente los corazones. No se escucha.
No se escucha el audio, hermano. Bueno, voy a reiniciar. Digo, no reiniciar, a continuar donde nos quedamos. ¿Me ayudas? Espérame, es que se congeló aquí. Espérame, déjame que reinicie. Necesitamos reaprender la sinodalidad, ya presente en los Hechos de los Apóstoles, en el Concilio de Jerusalén. Al mismo tiempo, no se trata de copiar y pegar lo que se vivió en el pasado, porque las circunstancias y el contexto han cambiado. Así, No te vas a caer, ahí está. debemos discernir de esperanza, aprender unos de otros y crear una imaginación positiva que ilumine las mentes, caliente los corazones y dé fuerza a las manos. Estos son los frutos de la sinodalidad. Como nos dice el Papa Francisco, lo que el Señor nos pide en cierto sentido está ya plenamente contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos, laicos, pastores, el obispo de Roma, es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil de poner en práctica. Hasta que no se tiene una experiencia real de sinodalidad, no se sabe lo que es.
No basta trabajar intelectualmente para entender la sinodalidad. Hay que vivirlo en primera persona. Lo que este sínodo actual propone es aprender o reaprender la experiencia de la sinodalidad. En el origen de la Iglesia, en los primeros siglos de la Iglesia primitiva, la sinodalidad era el estilo de la Iglesia. En la Iglesia primitiva, el gobierno era sinodal y colegiado. Nadie decidía solo. Entonces, por muchas razones, como lo expresó Congar, el segundo milenio enfatizó la jerarquía de la Iglesia, percibida como una sociedad perfecta. Hoy necesitamos reaprender la sinodalidad, ya presente en los Hechos de los Apóstoles, en el Concilio de Jerusalén. Al mismo tiempo, no se trata de copiar y pegar lo que se vivió en el pasado, porque las circunstancias y el contexto han cambiado. Así debemos discernir cómo vivir y fortalecer la sinodalidad en nuestro tiempo. Es un camino de conversión sinodal que hay que seguir. No es un camino que se inicie. En varios lugares ya ha habido experiencias sinodales, en particular sínodos diocesanos. La invitación de este sínodo actual es, en primer lugar, observar cómo estamos ya experimentando este caminar juntos, que es la sinodalidad. Hoy estamos llamados a seguir practicando la sinodalidad para responder a la llamada de Dios a ser una iglesia más sinodal. En una palabra, podemos hablar de la perspectiva de una sinodalización de toda la iglesia, que es un reto que va mucho más allá de este sínodo. Hoy estamos en esta fase de aprendizaje o de reaprendizaje de una iglesia sinodal, que es una iglesia de la escucha, donde todos aprenden de los demás. Es un viaje de aprendizaje a través del cual experimentamos el salir juntos a aprender. En cierto modo, lo que estamos viviendo a través de este sínodo es un camino para ser una iglesia en aprendizaje, en la que cada uno de nosotros, sacerdotes, obispos, líderes pastorales, mujeres, hombres, bautizados, laicos, consagrados, es más un ser sinodal. El Papa Francisco lo expresó así. El Concilio Vaticano II ofrece un ideal de comunión sinodal y episcopal. Debe desarrollarse más incluso a nivel parroquial, con respecto a lo que se prescribe. Hay parroquias que no tienen ni consejo pastoral ni consejo de asuntos económicos, a pesar de que el Código de Derecho Canónico les obliga a ello. Aquí también entra en juego la sinodalidad. Dice así el Papa Francisco en su discurso a los responsables de la Iglesia greco-católica ucraniana. Al final, no basta con tener un sínodo, hay que ser un sínodo. La Iglesia necesita un intenso intercambio interior, un diálogo vivo entre los pastores y entre estos y los fieles. Uno de los grandes retos de la sinodalidad es fortalecer el diálogo. Este diálogo requiere una circularidad entre el sensus fidei fidelium de todos los fieles, el magisterio y la labor de la teología. Las tres claves indispensables para vivir la sinodalidad son comunión, participación y misión. No están separadas unas de otras. Tenemos que articularlas entre sí. Se refieren el uno al otro. Este es el reto que estamos viviendo. La sinodalidad comienza con un café o con una comida. Es el estilo de la Iglesia familia, donde nos reunimos como en una misma familia de hermanos, unidos y centrados en la oración y la palabra de Dios, para vivir la fraternidad en Cristo entre nosotros y con toda la humanidad. El Papa Francisco nos ha dado 3 palabras clave como hoja de ruta para este sínodo.
conocer, escuchar, discernir. 3 verbos del sínodo en los que me gustaría detenerme. Dice el Papa en su homilía en la apertura del sínodo sobre la sinodalidad. Porque hacer sínodo significa caminar por el mismo camino, andar juntos, como Jesús vino a encontrarse con tantos hombres y mujeres durante su misión. Podemos pensar, en particular, en el modo en que Cristo llegó a los discípulos en el camino de Maús como verdadero paradigma de una iglesia sinodal. Vivir la sinodalidad es caminar juntos como pueblo de peregrinos misioneros para aprender y reaprender el estilo de Jesús que sale al encuentro y escucha. La sinodalidad va de la mano de esta cultura del encuentro, porque significa ser una iglesia a imagen de Dios que no vive en la luna o en espacios ideales. Dice una vez más el Papa Francisco en su homilía de la apertura del sínodo sobre la sinodalidad. Dios no vive en lugares asépticos, en lugares tranquilos, alejados de la realidad, sino que camina con nosotros y nos encuentra donde estamos, en los caminos a menudo difíciles de la vida. Al abrir hoy el camino sinodal, comencemos por preguntarnos, el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, hermanos y hermanas laicos, si nosotros como comunidad cristiana encarnamos el estilo de Dios de caminar por la historia y compartir los desafíos de la humanidad. ¿Estamos dispuestos a vivir la aventura del viaje o, por miedo a lo desconocido, nos refugiamos en las excusas de no sirve de nada o siempre lo hemos hecho así? ¿Somos conscientes de que la perspectiva y la propuesta de este sínodo está produciendo reacciones muy diversas en todo el mundo? Hay muchos lugares donde se recibe con gran entusiasmo, pero también es una llamada al cambio, una llamada a entrar en un nuevo estilo de iglesia. Así que es normal que haya miedos y resistencias porque estamos avanzando hacia un camino que es en parte desconocido. Debemos permanecer centrados en el hecho de que es verdaderamente Cristo quien se nos da como modelo de sinodalidad. El Papa Francisco comenta así la historia del niño Jesús en el templo, en la exhortación apostólica Christus Vivit. Jesús estaba allí, yendo y viniendo entre la gente, bromeando con los otros jóvenes de su edad, escuchando las historias de los adultos y compartiendo las alegrías y las penas de la caravana. La palabra griega que utiliza Lucas para designar la caravana de peregrinos, sinodia, significa precisamente esa comunidad en marcha de la que forma parte la Sagrada Familia. Gracias a la confianza de sus padres, Jesús se mueve libremente y aprende a caminar con los demás. Vivir este sínodo, esta comunidad en movimiento, es ser como Jesús, es decir, estar mezclado en medio de los demás. Es en esta forma de caminar juntos que estamos invitados. Este camino pasa por la vía de la escucha. El Papa insistió en este punto con sus colegas diocesanos al inicio de este proceso sinodal de esta manera. Este itinerario ha sido concebido como una dinámica de escucha mutua. Quiero subrayarlo, una dinámica de escucha mutua, llevada a cabo en todos los niveles de la Iglesia, implicando a todo el pueblo de Dios. Tras el encuentro y la escucha, el tercer momento de la sinodalidad es el discernimiento. El camino de la sinodalidad es un camino de discernimiento espiritual y eclesial que comienza con la oración y la escucha de la palabra de Dios. Este viaje pretende estimular la generación y puesta en marcha de procesos que nos construyan como pueblo de Dios, más que la búsqueda de resultados inmediatos con consecuencias rápidas.
Así vemos que también es una llamada a ejercer la responsabilidad ministerial y pastoral con un nuevo estilo, el del discernimiento. Un estilo sinodal en el que el pastor se funde con la comunidad en la que camina y de la que es servidor. Se trata de vivir una verdadera conspiratio, por utilizar la noción de San Juan Enrique Newman, es decir, un aliento común entre los fieles y los pastores. La Constitución Apostólica Episcopalis Communio ha inscrito la visión del sínodo no principalmente como un evento, sino como un proceso que integra fases diferentes, que la Constitución designa como fases de preparación, celebración y ejecución. Pero con la comprensión que tenemos hoy vemos que la primera fase ya forma parte del sínodo. Desde el 9 y 10 de octubre de 2021, todos hemos entrado en el sínodo. El proceso no solo tiene su punto de partida, sino también su punto de llegada en el pueblo de Dios. De sínodo en sínodo, entendemos mejor lo que es la sinodalidad y seguimos recibiéndola. Este documento es una guía para los próximos pasos y puede ayudarles a implementar la sinodalidad de manera muy concreta en su iglesia. Una iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, es caminar juntos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en tu iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Todas las comunidades cristianas, los movimientos, los diversos grupos y por lo tanto también todos ustedes en relación con Caris, están invitados a continuar este camino de conversión sinodal. Lo importante es discernir en qué punto estamos y qué otros pasos podemos dar para seguir avanzando. Para llevar a cabo este proceso sinodal, el documento preparatorio fue acompañado por el Vademecum con una guía práctica con pistas bastante concretas que deben ser adaptadas al contexto local para vivir este camino sinodal. Estos documentos nos presentan 10 núcleos temáticos a través de los cuales profundizar nuestro discernimiento a través de aspectos concretos de la vida en la Iglesia. Compañeros de viaje, escuchar, hablar, celebrar, corresponsabilidad en la misión, diálogo en la Iglesia y en la sociedad, con otras confesiones cristianas, autoridad y participación, discernir y decidir, y formación en la sinodalidad. Mientras toda la Iglesia recorre este camino, tengamos presentes los objetivos de esta experiencia de caminar juntos. Recordar cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia en la historia y nos llama hoy a ser testigos del amor de Dios juntos. Vivir un proceso eclesial de participación e inclusión de todos, que ofrezca a todos, especialmente a los que por diversas razones se encuentran marginados, la oportunidad de expresarse y ser escuchados para contribuir a la edificación del pueblo de Dios. Reconocer y apreciar la riqueza y la diversidad de los dones y carismas que el Espíritu concede libremente para el bien de la comunidad y en beneficio de toda la familia humana. Experimentar formas de ejercer la responsabilidad compartida al servicio del anuncio del Evangelio y del compromiso de construir un mundo más bello y habitable. Examinar el modo en que se vive la responsabilidad y el poder en la Iglesia, así como las estructuras de gobierno, poniendo de relieve e intentando convertir los prejuicios y las prácticas desviadas que no están arraigadas en el Evangelio. Reconocer a la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio fiable para emprender los caminos del diálogo social, la sanación, la reconciliación. Reconocer a la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio fiable
para emprender los caminos del diálogo social, la sanación, la reconciliación, la inclusión y la participación, la reconstrucción de la democracia, la promoción de la fraternidad y la amistad social. Renovar y fortalecer las relaciones entre los miembros de las comunidades cristianas, así como entre las comunidades y otros grupos sociales. Por ejemplo, comunidades de creyentes de otras confesiones y religiones, organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares. Promover la valorización y la apropiación de los frutos de las recientes experiencias sinodales a nivel universal, regional, nacional y local. Para hacer posible este camino sinodal en el que todos estamos llamados a ser protagonistas, es escuchando al Espíritu Santo y juntos vamos a caminar. Estamos llamados a ser portadores donde estamos para promover y favorecer una amplia participación en este proceso sinodal, para crear una experiencia de sinodalidad y cosechar sus frutos. Es un camino de aprendizaje que se abre entre nosotros, un arte que se aprende viviéndolo, el arte del discernimiento, el arte del Espíritu Santo en una iglesia dinámica y en movimiento en la historia. Este arte se aprende a través de la relación, la comunión, la escucha, el diálogo, la corresponsabilidad, la reciprocidad, la circularidad y la potenciación de los carismas. Todo ello para invitarnos a establecer cada vez más vínculos entre la diversidad de los miembros del pueblo de Dios y dejar atrás una visión competitiva. La sinodalidad es un camino abierto, no escrito de antemano, que puede pasar por fases de desorden y desorientación, ya que hay que dejar un viejo modelo, el de la iglesia clerical, para ir a la otra orilla de la iglesia sinodal, que aún no conocemos, pero que experimentaremos juntos. Por el camino de la sinodalidad debemos pasar del yo al nosotros, de la comunidad a la sinodalidad, que es un proceso que nos eclesializa. Se trata, pues, de pensar y vivir la Iglesia como una barca en la que avanzamos todos juntos, bajo el soplo del Espíritu, que nos guía por el camino de un nuevo Pentecostés. Esta es la visión y la llamada a todos que os ofrezco. Espero que tras esta presentación sobre la sinodalidad podáis continuar reflexionando sobre ello y ver cómo verdaderamente vuestra realidad de iglesia, vuestra comunidad o grupo pueda discernir la manera de convertirse en una comunidad sinodal y también cómo ayudar a otros a hacer este camino. Mi propuesta, finalmente, es reflexionar en silencio para ver las luces sobre la sinodalidad que habéis escuchado y reflexionar sobre las maneras posibles de convertirnos en una comunidad sinodal. Muchas gracias. Bueno, hermanos, antes de continuar, ya que habemos un poquito más, quisiera que recemos un Padre Nuestro por la salud del Papa Francisco, porque pues sí está grave en el hospital. Pues digamos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Colocamos al Papa Francisco dentro del Sagrado Corazón de Jesús y dentro del Inmaculado Corazón de nuestra Madre María. Amén. Oh, Amén. sigamos, pues, intercediendo cada quien por nuestro Papa. Y bueno, vamos haciendo un repaso de lo que vimos ahorita. Esto que está en moda, vamos a decir, en moda eclesial, la sinodalidad. Y pues más que moda ahorita ya nos explicaba Natalie, realmente es un estilo de vida, es un estilo de vida. Dice, comienza diciendo, ¿cuál es el objetivo de esta, de, es- de este preparación que lanza precisamente el Papa Francisco? Dice, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y nos comentaba que por primera vez en 2000 años de historia de la iglesia, un sínodo está llamado a implicar a todo el pueblo de Dios. O sea, no está llamando nada más normalmente se dirigen a los obispos, o a los sacerdotes o a los religiosos, sino que es para todo el pueblo de Dios. Esto lo comenta Monseñor Piero Coda. Y pues bueno, al final, si ven, acaba, dice comunión, participación y misión, es decir, al final la idea es que llegue a nuestros contemporáneos a anunciarles la alegría del Evangelio. Ese es el gran objetivo. ¿Sí? Eh, el Papa Francisco menciona la sinodalidad es el modo de ser de la iglesia hoy, según la voluntad de Dios, en una dinámica de escucha y discernimiento del espíritu. Entonces, ahí es escucha y discernimiento de espíritu, estar abierto al espíritu. ¿Cuáles son las señales que está mandando hoy el espíritu? Dios nos dará la gracia de ponerlo en práctica en todos nuestros lugares de la iglesia. Él nos va a ir indicando cómo ir trabajando. Dice, la sinodalidad expresa la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo y su misión, ¿sí? O sea, esto de cuando hablas que es parte de la naturaleza, nos está diciendo que es una parte íntima, es de lo que está hecho la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo conduce al pueblo de Dios todos juntos. El reto de este próximo sínodo se concreta en el proceso de escucha y discernimiento en todas las diócesis. Escuchar es el sensus fidei, nos mencionaba Natalie. Sensus fidei significa en latín el sentido de la fe, es decir, la iglesia escucha lo que dice el pueblo de Dios. ¿Sí? Y es para pasar de un nosotros, de un yo a un nosotros. ¿Sí? Dice, volviendo al proceso sinodal, la fase diocesana es muy importante porque supone escuchar a la totalidad de los bautizados, objeto del sensus fidei. ¿Sí? Escuchar a todos los bautizados. ¿Sí? A Dios le gusta trastocar las posiciones, como dice en su canto del Magnífica, la Santísima Virgen María dice, derribó a los poderosos de su trono
y elevó a los humildes. A Dios le gusta trastocar posiciones. Es por eso que esta sinodalidad debe ser en humildad. Caminar juntos descubre la horizontalidad, vamos todos, en lugar de la verticalidad, como su línea, dice, para recuperar la visión original de los primeros cristianos, de una hermandad de hermanos en Cristo, como en la primitiva comunidad cristiana. ¿Se acuerdan cuando en el concilio de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, cuando estaban en discusión si los gentiles, los no judíos, al aceptar el mensaje, eh, tenían que circuncidarse? Y pues bueno, a lo mejor para nosotros el hecho de circuncidarse, dice, pues a mí no me dice mucho, ¿verdad? Pero esa era la forma de hacerse judíos con la circuncisión, más allá del lugar donde naciste. Tú podías hacerte judío por tradición circuncidándote si tus papás, aunque estuvieran en el extranjero, te circuncidabas. Entonces, para ellos era un tema principal, es la puerta de entrada para hacerte judío. Entonces, eran las discusiones que había, ¿verdad? Este, y en oración y viendo, y también que lo que el Señor le mostró a Pedro, ¿verdad? De que cuando fue y le dijo, come, ¿verdad? Come y tuvo que, no llames profano a lo que Dios ha santificado en esa visión que el Señor le dio. Y aparte los argumentos de San Pablo. Entonces, a mí lo que me gusta en este concilio de Jerusalén, donde San Pablo también, él expone su caso, pero él dice, pues yo no soy quien decide, o sea, yo creo en esto, pero al final yo me someto. Entonces él expone, estaban vamos a decir, los conservadores, los que no, 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 que se circunciden aunque sean, para ser cristianos se tienen que circuncidar, es decir, hacerse judíos. Y me gusta cómo los apóstoles lo que deciden, ¿verdad? Dicen, no, no es necesario. Pero antes de eso dicen, nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido. Hijo, qué, qué palabra tan, o sea, el decir, lo hemos orado, lo hemos meditado, lo hemos pensado, y fíjense, estamos tan seguros de esta decisión, nos sentimos guiados por el Espíritu que son capaces de decir, nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido esto, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos ahí se va viendo esta sinodalidad, ¿sí? Dice, el Concilio Vaticano primero puso de relieve el papel de Papa y su primacía. Bueno, es que en el Concilio Vaticano primero, en 1870, ahí sale un dogma importante de la Iglesia, que es el de la infalibilidad papal, ¿sí? Que en cuestiones de fe y moral, el Papa es asistido por el Espíritu Santo y cuando él habla ex cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro, y hace un anuncio para toda la iglesia, el Papa no se equivoca, no por él, no porque sea muy inteligente, no por méritos propios, sino porque es asistido por el Espíritu Santo. Ese es el dogma de la infalibilidad papal. Entonces, aquí lo menciona Natalie, Sor Natalie, y dice, ok, en el concilio, entonces en ese momento, en 1870, era necesario, como que se estaba perdiendo la figura del Papa, entonces era necesario reforzar, ¿sí? Recordar que el Papa es guiado por el Espíritu Santo y hay infalibilidad en todo lo que él dice en cuanto, en cuanto a fe y moral, ¿sí?
Entonces, entonces dice Natalie, dice, bueno, el Concilio Vaticano fue piramidal, es decir, nos reorganiza en cuanto al Papa, pero el Concilio Vaticano II nos hace redescubrir la importancia de la colegialidad. ¿Sí? Es decir, vamos todos en este caminar, vamos todos, vamos el pueblo de Dios, nos introduce el Concilio Vaticano II en esa concepción de pueblo de Dios que camina hacia la tierra prometida, camina hacia el corazón del Padre, pero vamos todos caminando, sí, nuestros pastores, o sea, el Papa en primero y luego los obispos y luego los sacerdotes, ellos van al frente, ellos nos van marcando el camino, pero todos vamos caminando. ¿Sí? Dice, el Vaticano II nos hace redescubrir la importancia de la colegialidad. Dice, se trata de una evolución de una iglesia jerárquica y piramidal a una iglesia sinodal. Mucha gente ve a la iglesia principalmente como una jerarquía piramidal y no como un pueblo peregrino y misionero en marcha. Entonces, estamos en ese proceso de ir asimilando esto que somos todos un pueblo peregrino y misionero y de irlo asimilando como iglesia, ¿verdad? Y de irlo viviendo, vivir la experiencia. Dice, este sínodo es un camino de recorrer juntos, como una peregrinación, y de hecho vamos en peregrinación hacia el cielo, para aprender cómo poder vivir la comunión. Y aquí nos recuerda otra vez esta primitiva comunidad donde se reunían en un solo corazón y en un solo espíritu, vivían en comunión, a nadie le faltaba nada, ¿sí? Entonces nos está llevando nos pone de ejemplo a la primitiva comunidad, dice. De manera concreta para lograr la participación de todos, siempre con miras a la misión. O sea, vamos caminando juntos, todos participamos, todos son importantes en la gran misión. Una iglesia, un pueblo de Dios peregrino y misionero. Una iglesia, un pueblo de Dios peregrino y misionero. Tenemos que encontrar la manera de vivir la fraternidad y la amistad social en nuestra casa común. Ya lo decía el Papa Francisco en este documento del Laudato Si, ¿sí? Donde habla sobre la casa común, que es la tierra, de cuidar a la tierra. ¿Sí? La sinodalidad constituye la vía real, o sea, el camino para la iglesia llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu Santo y a través de la escucha de la palabra. Sí. Imaginar un futuro diferente para la iglesia con el fin de imaginar un futuro diferente para la sociedad. O sea, ¿qué nos mueve este sueño de Dios de que aquí en la tierra se comience a vivir el cielo? ¿Sí? Entonces, imaginarlo nosotros también, que el Señor nos ponga este sueño en nuestras mentes, en nuestro corazón, y para vivirlo nosotros, pero también contagiar a todos los demás, ¿verdad? Eso es la sinodalidad. No es simplemente una cuestión de mejorar la vida de la iglesia adintra, o sea, hacia adentro, sino siempre tiene un sentido adextra, más allá, no solamente hacia la iglesia, sino hacia la sociedad humana. Es decir, eh, la iglesia quiere también el bien, como Dios quiere el bien para toda la sociedad. ¿Sí? El reto es vivir este nuevo Pentecostés, es decir, esta sinodalidad también es un nuevo Pentecostés para la iglesia.
esto de sinodalidad, caminar juntos, laicos y pastores. ¿Sí? Dice, no basta con trabajar intelectualmente para entender la sinodalidad. O sea, no solamente es, a ver, déjame ver las definiciones y ver ejemplos. Ah, ya entendí la sinodalidad. Dice, hay que vivirlo en primera persona. Lo que este sínodo actual propone es aprender o reaprender desde la experiencia de la sinodalidad. Es decir, vamos, caminar, caminando se hace camino, es decir, sobre la marcha. Esta experiencia de sinodalidad no es nada más aprender conceptos y ejemplos y ya lo entendí. No, hay que, en la experiencia del vivirlo, es como realmente vamos a ir aprendiendo. Así debemos discernir cómo vivir y fortalecer la sinodalidad en nuestro tiempo. Te parece trabalenguas, siempre me equivoco cuando digo sinodalidad. Bueno, la iglesia sinodal, que es una iglesia de la escucha donde todos aprenden de los demás. Aquí vemos algunos que el Señor nos ha dado el carisma de maestros, de enseñar, de predicar, etcétera. Pero aquí sí algo importante, aquí se empieza a vivir la sinodalidad. Todos aprenden de los demás. Es decir, también hay que escuchar, hay que dejar que los hermanos también participen, escuchar su experiencia, ¿sí? Escuchar lo que el Señor le ha mostrado también, ¿verdad? Al final, no basta tener un sínodo, hay que ser un sínodo. Dice, la iglesia necesita un intenso intercambio interior, un diálogo vivo entre pastores y los fieles, ¿sí? No basta tener un sínodo, nosotros mismos hay que ser un sínodo. ¿Sí? Es el estilo de la iglesia familia, donde nos reunimos como en una misma familia de hermanos unidos y centrados en la oración, en la palabra de Dios para vivir la fraternidad entre nosotros y con toda la humanidad. ¿A qué nos recuerda esto? A la primitiva comunidad, otra vez. Hay ejemplo de sinodalidad. Se reunían a las oraciones, a la lectura, a la enseñanza de los apóstoles y a la coinonía, es decir, a la comunión. Lectura, enseñanza y a la Eucaristía. Entonces, otra vez nos recuerda esta primitiva comunidad como ejemplo de sinodalidad. El Papa nos ha dado tres palabras como una hoja de ruta, o sea, qué camino seguir. Dice, conocer, escuchar y discernir. Conocer, escuchar y discernir. Dice, sínodo es caminar por el mismo camino, andar juntos, como Jesús. ¿Sí? Yo me imagino así cuando Jesús andaba recorriendo todos los pueblitos de Israel, pues andaba con sus discípulos, anunciando el reino de Dios, la buena nueva, ¿sí? El reino de los cielos ha llegado, gritaba el Señor. Ahí iba con sus discípulos, iban caminando juntos, ¿verdad? Así nosotros, imagínate que cada vez que predicas, que enseñas, que compartes, que evangelizas, no vas solo, a tu lado va también el Señor anunciando, ¿verdad? Va caminando junto a ti. Dice, Cristo llegó a sus discípulos en el camino de Emaús. Vivir la sinodalidad es caminar juntos como pueblo de peregrinos, misioneros para aprender y reaprender
el estilo de Jesús que sale al encuentro, ese Jesús que sale al encuentro. Hace rato, ahorita en la mañana, me tocó ir a la Basílica de Guadalupe, al- a la reunión litúrgica. Y ahí nos comentaba uno de los sacerdotes, dice, el que tiene un encuentro con Jesús no es un encuentro, es un encontronazo. Duro y a la cabeza te da un knockout. Dice, no puede haber un encuentro así nada más, sino es un encuentro. Te arrolla el tren si te encontraste con el Señor. Y ese es ese Jesús que sale al encuentro, ¿verdad? O sea, tienes un encontronazo con el amor de Dios. La sinodalidad va de la mano de esta cultura del encuentro. Y así también nosotros, ¿verdad? Nosotros somos portadores de Jesús, tenemos que llevarlo a que los demás tengan ese encuentro con Él. Dice, nos encuentra, Dios no vive en lugares asépticos, en lugares tranquilos, alejados de la realidad. Así como que no, es que Dios está allá en su nube, allá Él muy tranquilo. Bueno, pues sí está, ¿verdad? Sí está en el cielo, pero no está ajeno, ¿sí? Eh, por eso dice el Papa, tranquilo, alejado de la realidad, sino que camina con nosotros y nos encuentra donde estamos, en caminos a menudo difíciles de la vida. Al abrir hoy el camino sinodal, comencemos por por preguntarnos, Papa, obispo, sacerdotes religiosos, hermanos, si nosotros como comunidad cristiana encarnamos el estilo de Dios de caminar por la historia y compartir los desafíos de la humanidad. ¿Estamos dispuestos a vivir la aventura del viaje o por miedo o desconocimiento nos refugiamos en las excusas de esto no sirve de nada, siempre hemos hecho esto de esta manera y no nos aventamos a dar este paso de salir al encuentro, este paso de sinodalidad? Dice, gracias a la confianza de sus padres en esta, nos explicaba Natalie, sinodía, en este caminar juntos de Jesús, de la familia sagrada, cuando regresaban de Jerusalén, ¿sí? Que se les pierde, que se les... Caminó tanto libre el Señor que hasta se les perdió, ¿verdad? Bueno, es que él ya quería ya empezar la misión a los 12 años, ¿verdad? Por eso ya estaba ya estaba en el templo, ¿verdad? Y él ya, no, que no saben que tengo que hacer las cosas de mi padre. Les dice a San José y a nuestra Madre María, que no saben que tengo que estar acá en las cosas de mi padre. Pero dice, se fue con ellos y se sujetó a ellos. Eh, y él, ese Jesús joven, también adolescente, entre joven y adolescente, que ya quiere comerse el mundo, es el que, es el que después ya a los 30 años la que lo empuja es María, ¿verdad? Que le dice, es la que hace que él haga su primer milagro en las bodas de Caná. Bueno, dice, vivir esta sinodía, esta comunidad en movimiento, es ser como Jesús, es decir, estar mezclado en medio de los demás, ¿sí? Estar mezclado en medio de los demás, ser parte de los demás. Déjenme les comento, hermanos, una experiencia hermosa que nos permite el Señor vivir algunos hermanos estamos participando como renovación en la pastoral penitenciaria y el padre Oscar Lomelí, que es el padre encargado, eh,
al final de cada evento, es decir, si hay querigma, si hay asamblea, al final es saludar a todos, a cada uno de los hermanos presos, pero es un saludo de gozo, es un saludo de estoy contigo, hermano, estoy orando contigo, este, y de bendecir, ¿verdad? Pero es un encuentro, ¿sí? Es aquí, en esta parte me acordé, dice, es ser como Jesús, es decir, estar mezclado en medio de los demás, es decir, estar orando también por ellos, estar dándoles la buena nueva, es verlos a los ojos y mostrarles el amor de Dios, pero también recibir el amor de Dios de ellos. Es decir, este es siempre que hagamos una obra de caridad, hay un encuentro de dos Cristos. Uno es el Cristo que ellos ven, es decir, ven, ven a Dios en ti haciendo esta obra de caridad o que les estás predicando, ven ellos a Cristo en ti, ¿sí? Pero también nosotros vemos al Cristo preso. De hecho, así se llama la capilla. Se llama Jesús Divino Preso. Entonces, es un encuentro de dos Cristos, toda obra de caridad. En el Cristo que ve al necesitado y lo ayuda, y también el Cristo necesitado. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estaba enfermo, me visitaste, estaba en la cárcel, me visitaste también. Entonces, es un encuentro de dos Cristos, es hacerte uno con ellos. Dice, tras el encuentro y la escucha, el tercer momento de la sinodalidad es el discernimiento. Y me gustó mucho lo que comentó también. Dice, el pastor se funde con la comunidad con la que camina y en la que es servidor. Fíjense que, pues bueno, mi párroco, pues sabe que estamos en renovación, mi esposa y yo, y y después de la primera vez que fui, dije, Chihuahua, ni le he dicho, ni le he dicho a mi párroco que en dónde ando. Entonces fui y le comenté, oye, padre, pues vimos el querigma acá y allá, y estuvo así, ya está. Y le presenté pues el plan anual que se hizo y que ya teníamos autorizado. Y luego, luego se sumó, dijo, oye, oye, ¿puedo? Claro, ¿puedo ir? Claro que sí. Nos acompañó este lunes pasado a la asamblea mensual, asamblea carismática. Y aquí es donde le decía al final, padre, ahora sí que usted es un pastor con olor a oveja, porque se está con las ovejas, ¿verdad? Camina con las ovejas, cuida a las ovejas. Por eso esta parte de reflexión me gustó, porque dice, el pastor se funde con la comunidad en la que camina y, y en la que él es el servidor, se funde con la comunidad. Dice, la iglesia sinodal al anunciar el evangelio es caminar juntos, como se realiza hoy este caminar juntos, cómo se realiza hoy este caminar juntos en tu iglesia particular, es decir, cómo vamos avanzando cada quien en la sinodalidad. ¿Qué paso nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Dice, para hacer posible este camino sinodal en el que todos estamos llamados a ser protagonistas, es escuchando al Espíritu Santo y juntos vamos a caminar. Estamos llamados a ser portadores. Es un camino de aprendizaje que se abre ante nosotros. Dice, es un arte que se aprende viviéndolo. Es un arte, se aprende viviéndolo. El arte del discernimiento, el arte del Espíritu Santo en una iglesia dinámica, es decir, una iglesia que se mueve y en movimiento, iglesia dinámica y en movimiento en la historia.
Este arte se aprende a través de la relación, la comunión, la escucha, el diálogo, la corresponsabilidad, la reciprocidad, la circularidad y la potenciación de los carismas. Sí, porque acordémonos que carisma es para la comunidad. Este carisma que el Señor me da es para la comunidad. Todo ello para invitarnos a establecer cada vez más vínculos entre la diversidad de los miembros del pueblo de Dios y dejar atrás una visión competitiva, ¿sí? O sea, dejar atrás esas competencias, ¿verdad? Entre hermanos. Dice, hay que dejar un viejo modelo, el de la iglesia clerical, es decir, no que el clero sea malo, no, de ninguna manera, pero sí es esa iglesia piramidal solamente, sino hay que ir a la otra orilla, la iglesia sinodal, que es la que nos propone el Papa Francisco, todos juntos caminando, que aún no conocemos, pero que estamos experimentando juntos. Por el camino de la sinodalidad debe pasar del yo al nosotros, ¿sí? Es un proceso que nos eclesializa, es decir, nos hace iglesia, este proceso. Se trata pues de pensar y vivir la iglesia como barca en la que avanzamos todos juntos bajo el soplo del Espíritu que nos guía por el camino de un nuevo Pentecostés. Y bueno, ahorita ella hablaba, Natalie, de esta preparación para el sínodo. Pero este sínodo ya fue en octubre del año pasado. El sínodo de la sinodalidad ya fue. Ya hay un documento conclusivo. Y las partes de este documento son 5, se las voy a decir. Es el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión, la barca, juntos, ¿sí? La parte 3 es echar la red. La parte 4 es una pesca abundante. Y la parte 5 es también yo los envío. Entonces les voy a compartir ya el documento conclusivo de lo que es la sinodalidad. Al rato, mañana que comparte este video, les voy a compartir también el material, es decir, las memorias, todo lo que dijo ahorita Natalie, eso se los voy a compartir y les voy a compartir el documento ya conclusivo de la sinodalidad. Yo los invito, hermanos, a veces eh, estamos muy en un chip, nos quedamos en un chip donde, donde pues bueno, yo voy a la clase y nomás me siento y lo que aprendo. Y yo los invito a ir más allá, fórmense, vean documentos, ¿sí? Vean magisterio, lean palabra de Dios cada vez más para que el Señor nos vaya dando más luces, nos vaya guiando mejor, ¿verdad? No se conforme nada más con lo que recibo semanalmente, la formación que sea, o sea, siempre busquen profundizar un poco más. Pues este documento se los voy a compartir, y pues bueno, pues la invitación es a que lo lean. No sé, la semana antepasada, hace 2 semanas, les compartí varios documentos del Concilio Vaticano II. No sé si tuvieron oportunidad de irlos viendo, pero pues bueno, la primera oportunidad, véanlos también. Y pues bueno, ahora sí, abrimos micrófonos. Si alguien quiere alguna duda, comentario, adelante. ¿Qué les pareció esto de la sinodalidad? Yo quiero compartir, ¿puedo? Sí, adelante, adelante. Precisamente lo que está. Fíjate que me llamó pero poderosamente la atención varios puntos de la charla
yo entré un poquito avanzada, pero fíjate que me quedo con algo grandioso para renovación. Si estamos viendo que la sinodalidad es para todos, que todos deberemos de poner este granito de arena para que en esta unidad podamos caminar juntos. Pero poderosamente me llamaba la atención el escuchar que hay una verdadera actualización de Pentecostés aquí. Y como renovados, nosotros tenemos esa experiencia en el Espíritu. Tenemos esa gran torrente de gracia que se nos ha compartido y que nosotros en este tiempo deberemos de dar, pues ese punto extra, ¿verdad? Para poder ayudar a los hermanos a que todo esto se vaya, como decía aquí la hermana, aclarando y trascender en un amanecer nuevo, en un amanecer de esperanza. Entonces, me llama mucho la atención que lo haya puntualizado así. Los 3 verbos son verdaderamente poderosos para poder aplicar todo esto, y ojalá que lo podamos hacer dentro de renovación y al exterior de renovación, porque si lo hacemos adentro, empezaremos a contagiar afuera. Entonces, no basta con que yo ya tenga, por ejemplo, creo yo, un llamado, un carisma, por ejemplo, la predicación. También puedo visitar a mi hermano en algún otro de sus carismas y hacer hermandad con eso y Claro. decirle, o sea, no estamos divididos, tú en predicación y el otro en sanidad o el otro en intercesión, no estamos divididos, estamos siendo parte de esta corriente de gracia que pone ejemplo en Pentecostés permanente. Entonces, eso es lo que quería compartir. Así es, y vamos caminando juntos, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Adelante, Angie. Fíjate que continuando con, con este punto que dice Oli, pues va más allá de la renovación carismática, ¿no? Sí. Tan es así, digo, ya algunas veces que hemos ido allá a la Cal, nos invitan precisamente no nada más a decir, oye, todos los grupos de renovación, ¿no? Oye, hay tantos movimientos de la iglesia, también muy ricos, ¿verdad? Que Sí. donde todos podemos aportar. Digo, un ejemplo es precisamente lo que tú acabas de compartirnos, de lo que estamos haciendo en pastoral penitenciaria, ¿no? Es, oye, dentro de la misma iglesia, estás tomando la renovación carismática, estás agarrando todos sus dones y carisma de la renovación para llevarlo a los presos, ¿verdad? En una pastoral penitenciaria. O sea, estás abriéndote a ir más allá de eso. Y no nada más, no solamente eso, digo, la hermana aquí Natalie también que nos habla también de ir hacia afuera también en cuestión, no solamente la iglesia, sino en asociaciones civiles, ¿verdad? O sea, obviamente con fines, ahora sí, de también de hacer crecer a todos en esta sinodalidad. O sea, nos explica cómo vas más allá, inclusive de la religión misma, ¿sí? Sí, o sea, vas a una unión todavía más hacia afuera, ¿verdad? Eso es por una parte. Y fíjate que hablando de eso, es muy padre hacer esto. Yo hoy recibí un mensaje de mi coordinadora y me dio mucho gusto. Le platicaba yo de los kits que hay que llevar de higiene pastoral penitencial. Y pues para hacer precisamente eso, o sea, compartir, no nada más que sean 10 12 personas las que van, no significa que todos tengan que ir, ¿no? Sino precisamente hacerlos partícipes, ¿verdad? Partícipes de esta misión, ¿sí? Esta misión donde buscamos el uno a uno, ¿verdad? Sí, no decir, oye, bueno, pues quién sabe qué habrá hecho, o a lo mejor es mejor que él. No, precisamente en ese uno a uno, en ese, como dices tú, donde yo aprendo de él y él también aprende de mí, ¿sí? Sí, donde ambos compartimos, ¿sí? Y hoy me dice, fíjate que el padre autorizó no solo que compartiera este mensaje de petición con los grupos, sino que él lo va a promover en las misas, dice, a partir de este domingo, o sea, de mañana.
Entonces, pues me dio mucho gusto, ¿verdad?, que también nuestro párroco, sabiendo esta misión, esté abierto a decir, oye, pues fíjense, como tú decías de tu párroco, que dice, oye, voy, y este dice, oye, pues vamos a abrirnos a apoyar, ¿verdad? Apoyar en lo que se requiere también. Entonces, pues eso es precisamente el irnos incluyendo todos, ¿no? El ir haciendo la misión no de unos cuantos, ¿sí? Sino de todos. Y me quedo con otra cosa particularmente especial en esta época, que es, vivimos, y creo que nuestros jóvenes lo han vivido más que todos nosotros, vivimos en un mundo de competencia, ¿sí? ¿Y eso qué crea? ¿Qué crea? Estrés, ansiedad, Es ¿sí? igual. Alejamiento de Dios, o sea, crea tantas cuestiones, y yo digo, ¿por qué nuestros jóvenes? Porque a lo mejor nosotros no vivimos esas escuelas donde había tanta competencia, ¿no? Donde tenían que ser muy buenos en prácticamente todo. A lo mejor nosotros tuvimos una infancia todavía un poco más relajada. Entonces, ¿cómo también esto lo puedes llevar a otros ámbitos, la sinodalidad? Entonces, ¿qué nos invita? A no vivir en ese mundo de competencia, ¿sí? Porque lo único que nos lleva el mundo esa competencia es alejarnos de Dios, porque es la competencia por la competencia, ¿sí? Y pues también en ese Dios, como dices tú, que se mezcla, en ese Dios que aunque esté en los cielos, es un Dios cercano, no es un Dios lejano, no es un Dios ajeno, ¿sí? Es un Dios que donde estemos, ¿verdad? O sea, ahí está él también. O sea, no importa en qué ámbito, ¿verdad? Oye, si estás en la cárcel, si estás en un hospital, o sea, donde estés, ahí está. O sea, no es un Dios que dice, oye, yo no me ensucio las manos. Es un Dios que está ahí para cada uno. Un Dios cercano. Gracias, Exactamente. Gracias, gracias. gracias. Muy bien, gracias, Angie. ¿Alguien más quiere compartir o dudas sobre esto de la sinodalidad que el Espíritu Santo nos está empujando, ¿verdad?, hacia la sinodalidad, caminar juntos, compartir juntos, aprender juntos unos de otros? Yo, hermano, Adelante, voy a Elvira. voy a hacer ABC. Sí, sí, sí. Para mí lo que se me quedó de este tema es caminar juntos, o sea, acompañar, escuchar, discernir, porque estamos tan necesitados de que se nos escuche. Lo veía yo en el retiro de elegidas Ujú. y pues ahí es una puerta abierta para llegar a los demás. Muchas gracias. No, gracias, gracias, Lupita. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir sobre la sinodalidad, sobre el tema, Yo, Arturo. estos retos que nos pone el Señor de caminar en sinodalidad? Adelante, Elia. Sí. Pues la iglesia, no, bueno, el Papa y la iglesia, los obispos y todo nos invitan, y Dios mismo, porque Él mismo se pone de ejemplo, ¿verdad? Que somos una iglesia en camino, una iglesia en salida, una iglesia que no se está quieta, una iglesia que comparte y reparte, una iglesia que enseña, que es maestra, una iglesia que da a Cristo. Y Cristo mismo se da y nosotros también nos damos. Es mutuo y somos amados y amamos por el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que no nos quedemos impávidos, que nos quedemos secos, sino que estemos siempre llenos del Señor y que tengamos siempre ese discernimiento pues, que quiere hoy el Señor conmigo. ¿Qué quieres que yo haga por tu pueblo? ¿Qué quieres qué mensaje le vas a dar a donde yo vaya a predicar? ¿Qué mensaje le tienes a tu pueblo? ¿Verdad? Es preciso también escuchar al Señor y dar el mensaje.
como Él lo da. ¿Con qué? Con esa pasión, con ese amor que él siempre nos tiene. Y que la iglesia no nomás sea de salida y de compartir, sino también de darse como humano, como hermano y pues espiritualmente también. Es lo más importante, la espiritualidad, que es lo que nosotros debemos de compartir, ¿verdad? Desde el fondo de nuestro ser, porque eso es darse también a Cristo, darse a los hermanos y que, como dices tú, que vean que también nos damos nosotros, que no somos, como dicen por ahí los muchachos sangrones, sino que somos raza, somos gente, somos el pueblo, somos eso, ¿verdad? Esa es la iglesia. Y qué bueno que todos los sacerdotes se abrieran, pero pues vamos poco a poco, ¿verdad? Hay que ir orando y pues discernimiento y los dones del Espíritu Santo, que es lo que nos pide, sobre todo la unión que fraterna que debe de haber en la iglesia, no nomás como nosotros como comunidad de renovación, sino con todos los grupos, que cuando haya reuniones de grupos no nos ataquemos, sino que compartamos el amor que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que es compartir a Cristo, compartir el pan, el vino, como las primeras comunidades, porque sí yo veo que practicamos mucho el ataque en los otros grupos y nosotros también. ¿Por qué no vamos a decir que no si somos humanos? Sí, entonces no debe ser así, debemos de ser cordiales, amables, como Cristo lo fue, predicar y demostrar que Cristo está en nosotros. Gracias. Gracias, Celia. Ahorita me venía a la mente, y también es ver a Cristo en el pueblo. ¿Se acuerdan? Hay varios pasajes bíblicos donde dice Jesús contemplaba la muchedumbre. En uno decía, están como ovejas sin pastor. Y en otra ocasión que estaba contemplando y estaba viendo cómo todos, el pueblo llegaba a dar la ofrenda y se acercó una viejita que dio nomás 2 moneditas. Ujú. Y ahí el Señor también la contempló. Dice, yo les aseguro que esa mujer ha dado más que todos. Que llegaron Sí. todos con sus bolsas Ujú. oye, y la vacías desde arriba para que se oiga. No, no, Para que no, o sea, desde arriba la vacías para que todos oigan y todos vean que, suene. que suene, que llevo mucha morralla, ¿verdad? Pero qué dice el Señor? He No. dado más que todos porque dio todo lo que tenía para vivir. O sea, ella dio Ujú. todo. Esas 2 moneditas que parecían poca cosa, dice, pero ella lo dio todo. O sea, dio todo lo que tenía para vivir. Él lo entregó todo. Entonces, Porque le creía a ahí Dios, es le un creía a Dios ejemplo. y tenía una fe, tenía fe, mucha fe en que Dios le iba a dar de comer y le creyó a Dios, le creía a Dios. Por eso también hacía eso. Pero aquí mi punto es que también, así como Jesús contempla al pueblo y también de ahí saca enseñanza, nosotros también podemos contemplar al pueblo y ver cómo está obrando el Señor en el pueblo también. También nos llena, porque vamos todos, en esta misión vamos todos caminando juntos, ¿verdad? Claro, Muy todos bien, aprendemos, todos. muy bien, gracias, Elia. Gracias. ¿Alguien más quiere duda, comentario? Adelante. Pues bueno, ahora está este reto que nos pone el Señor de ir caminando en esta sinodalidad. Vamos caminando como pueblo de Dios, vamos de la mano,
vamos unos con otros, que nadie, decía, que nadie se quede atrás, que nadie se quede atrás. Si hoy hay un hermano rezagado, vamos por él o lo cargamos como al paralítico, que lo cargaron y lo metieron por el techo, ¿verdad? Pero que nadie se quede atrás. Sí, todos vamos caminando, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Ahora recién que hablaba la expositora sobre este tema de sinodalidad, me Sí. hizo recordar en un momento de la charla, cuando el Señor habla en el Evangelio, ¿verdad? Y dice que tenía la mesa preparada para que llegaran solamente a sentarse a cenar. Y el Señor se quedó esperando por mucho tiempo. Entonces va y les dice, les invita a los demás a ir y a sentarse a la mesa, a los que estaban afuera. Entonces, yo lo tomo Fíjate. esto como una gran oportunidad que el cristiano tiene para sentarse en el banquete perfecto del Señor. Y como la oportunidad es abierta a todos, incluso para los que no teniendo, como quien dice, pues todas las gracias del cristiano que se toman dentro de toda la doctrina y los mandamientos y todo lo que tenemos, a veces es más aceptable esta invitación del Señor. Entonces, que nosotros podamos responder en ambas partes y en ambas direcciones, ¿verdad? Que tengamos la sed y la necesidad de sentarnos en esa mesa y poder invitar al hermano a que se siente con nosotros. Amén, amén. Muchas gracias, Oli. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Que adelante, hermanos. No se escucha Elda. nuestro hermano Chuy. Sí, anda muy calladito ahora, pero bueno, ya levantó la mano la hermana Elda. Adelante, Elda. Aquí ando. An- Bueno, pues estuvo muy interesante enseñanza, pero me quedo, sigue siendo para mí o sigue representando para mí esas tres verbos activos que nos deja el Papa: conocer, escuchar y discernir. Porque son tres verbos activos que tenemos, o sea, que debieran ser un estilo de vida de cada uno, o mío, hablo en primera persona. En ese conocer es ese contemplar, ese mirar esos signos o sea, signos de los tiempos, es tener esa capacidad de escucha y entre esa capacidad de escucha, esa vida de oración para discernir lo que es, digamos que lo que es el cómo actuar para poder llegar a lo que tú enfatizabas, Arturo. Por ejemplo, decir, en donde dice, nosotros y el Espíritu Santo Hemos decidido. hemos decidido que. Exacto. Entonces, y siento en particular que cuando uno hace esto, las cosas, o sea, la gente se da cuenta, esto, o sea, la gente se abre a la palabra de Dios, la gente, o sea, hay algo que atrae y que hace que nosotros podamos compartir a Dios donde nos encontremos. Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Elda. Muchas gracias. La importancia del Espíritu Santo, de la oración con el Espíritu Santo, ¿verdad? Estar unidos y pedir, como San Pablo, revelación e Sí, iluminación para ser, como decía también ahí la enseñanza, ser creíbles cerca. ante los demás. Gracias. Y gracias, Lupita.
Muy bien, muy bien. Ahora sí, Chuy, adelante. Prende el foco porque tampoco te ves. Caray, mejor no prendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no bajé la cortina del gas Eh, y por eso se refleja mucho del charolazo. Oye, respecto al tema, yo la verdad sí entré tarde, casi entré 10 minutos antes de que terminaras, pero cabe aclarar con los comentarios de ustedes y lo que sé, lo poco que sé de la sinodalidad, lo practicaste bien al final, ¿eh? Ya no se te trabó la lengua. Oye, de Sinodalidad, decirlo, se me tuvo que quedar. pues sí, lo vas practicando. Bueno, hay un momento ahorita muy importante para todos los católicos del mundo, ¿sí? Sabemos que nuestro querido Papa ya está muy ancianito, ya también está delicado. Y pues solamente no sabemos nadie la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, yo creo que cada reunión que hagamos como ahorita sea como un homenaje para él. Y este punto de la sinodalidad que el Espíritu Santo le inspiró a él, caray, te deja chinito el cuerpo cuando te pones a profundizarlo. Piensas que él anhela, desea o se impulsa por tratar que haya una iglesia unida, conjunta, ¿sí? Ya no solamente que nosotros somos carismáticos, que otros son de movimiento familiar, que otros son de la Eucaristía. No, él trata de conjuntar todo desde la misma iglesia, de su misma iglesia. Y claro, no es una situación tan fácil, porque por eso se ha llevado muchos enemigos dentro de la iglesia, y estamos conscientes de ello. Hay sacerdotes que son, obispos que son totalmente radicalistas, totalmente tradicionalistas y no permiten avanzar ahora sí, el espíritu a los conceptos actuales del mundo. Pero bueno, me gusta, me gusta todo esto que se platica de la sinodalidad. El tema lo voy a escuchar ya cuando lo vi es más completo. Entonces ahí les daré mi opinión por mensaje. Pero sí me gusta ver cómo todos participan, mis hermanos que están escuchando, cada vez son más los que veo y los que participan también con una gran profundidad. Y me da alegría porque eso es formación, eso es estar metido en las cosas del Señor. Eso, Arturo, y no es como para alabarte a ti, no, pero tu impulso, el Espíritu Santo que te da el Señor también, esa fuerza, claro que nos impregnas a nosotros. Yo varias veces vengo y digo, caray, pues ya no tengo ni tiempo de entrar, pero nada más porque tú lo dices y porque está mi amigo Arturo. No, no, claro, movido en el fondo por el amor del Señor, ¿no? Y claro que aprendes, claro que te vas profundizando más. ¿Y a qué conclusión llego? No, yo y todos los que estamos aquí escuchando el curso, el tema o los temas, nos vayamos compenetrando a ese mismo espíritu que tú lo tienes, que le dio al Papa y que lo quiere para cada uno de nosotros. Y cuando que pensemos en una generalidad para la iglesia, que no pensemos en nosotros mismos, que pensemos en todas esas ovejas que andan como ovejas sin pastor. Y fíjense, ya no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia misma. Qué bonito dijiste hace rato, repetiste lo que comentó el sacerdote aquel, ¿no? El que tiene un encuentro con el Señor no es un encuentro cara a cara, es un encontronazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia toda tu vida. El otro día estaba viendo pasó por mi mente ahorita a alguien que se les compuso su camioneta en la vía del tren y se le atoró, se baja corriendo porque el tren ya había hecho raya, ¿no? Date cuenta que llegó el tren y le dio toda la vuelta completa. Entonces, cuando yo vi eso, me acordé, dije, esto es lo que pasa en el ser humano cuando se encuentra con Cristo. Te hace dar una vuelta completa, ¿sí? Y en tus partes humanas, claro que sí sientes ese impacto, pero cuando abres tu ser interior, tu espíritu, y sientes la alegría, el verdadero valor, y le agarras el gusto, claro que lo demás no tiene importancia, lo demás no vale la pena. Al contrario, cuando tú te metes, cuando le permites al Señor que entre en tu vida y tú te metes en el Señor, hasta la vida das con gusto. Y Amén. somos mártires de eso, ¿no? Entonces, ¿a qué los invito yo? A que sigamos con esa línea que el Papa nos hereda, que el Papa nos está dejando, sinodalidad. Profundice en esa palabra. Es como un sinónimo de ecuménico, vaya.
para que lo veamos de otra manera. Y no lo descartemos, pero sí es nuestra misión que nos está llamando el Espíritu Santo, ¿no? Y recuerden otra cosa, hay una parte que dice en la Biblia, no recuerdo el versículo, cuando dice eh, que hay muchas ovejas que tengo por ahí regadas, pero un día habrá un solo rebaño. Y un solo pastor. Y la verdad, esto no está solamente limitado fuera de la Iglesia Católica. Esa diferencia está enmarcada aún dentro de la Iglesia Católica. Perdóname, pero es una realidad. Entonces, no solamente hay que trabajar por dentro, sino también por fuera. O no solamente por fuera, sino también por dentro. Bueno, tenemos una misión muy importante y hay que hacernos de ese contenido, ese mensaje de la sinodalidad. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Bien. Profundizar en la palabra, aunque no podamos decirla, Chuy. Oye, yo les voy a poner una tarea. Yo de niño era tartamudo y la verdad batallaba mucho para hablar, para expresarme. Me decíamos trabalenguas, híjole, se me enredaban. No sé si han ustedes escuchado ese trabalenguas que dice: el arzobispo de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar, y el que lo desconstantinopolice será un gran constantinopolizador del arzobispo de Constantinopla. ¿Lo han oído alguna vez? Sí, sí lo oí. Bueno, cuando yo escuché eso, te lo digo ahorita como un comercial porque sí es importante. Cuando yo escuché eso, también me llamó la atención el volcán de Parangaricutirimícuaro. Entonces yo decía: el volcán de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimirizuar, etcétera, etcétera. Y luego lo practiqué tanto que me convertí en ese entonces, bueno, no convertí, pues llegué a ser un líder estudiantil, ¿verdad? Y ahí andaba yo, que ya no tartamudeaba, o tartamudeaba yo solo, pero ya se me quitaba. Pero esos trabalenguas me ayudaron mucho. Pues fíjate que los uní los dos, y se van a reír lo que dice. Decía así: el arzobispo de Constantinopla y el volcán de Parangaricutirimícuaro se quieren desarzobispo volcán Constantino Parangaricutirimirizuar. A ver, repítanlo. No, oye, Desarzobispo todavía no puedo con sinodalidad. Ah, bueno, pero eso te lo va dando la práctica. Entonces, a veces batallamos con una palabra, y sí, cierto, lo vamos repitiendo y ya se va integrando a nuestra neurología. Pero bueno, eso es parte también de nuestra formación. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Pues bueno, ¿alguien más? Quiero pedirle a mi hermana, ahí está Yogis, ahí estás Gloria, Murillo. Aquí estoy, mande, Oye, mándeme. Yogis, ¿puedes terminar la oración, pero haciendo ahí también terminar con una intercesión por el Papa Francisco, por su salud? Sí, claro que sí, permíteme. Gracias, Yogis. De nada. Bueno, pues en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Damos gracias, Señor, por que siempre nos escuchas. Te pedimos que sigas derramando tu Espíritu Santo y que todas estas buenas intenciones de nuestro corazón las sellamos con tu preciosísima sangre, Jesús. Y te pedimos que nos des la gracia de llevarlas a la práctica de tal manera, Señor, que se realice tu voluntad y el deseo de tu corazón, y que el fuego de tu Espíritu Santo se siga derramando en cada uno de nuestros hermanos, en cada comunidad, en toda la sociedad, en la iglesia, en el mundo entero. Amén. Y de una manera especial, pues te pedimos por el Papa Francisco. Oh, Señor, tú sabes, estamos tan necesitados de ti. Y te suplicamos por el Papa Francisco, por nuestro líder en la iglesia, por su salud. Manifiesta tu misericordia sobre este pueblo tuyo, tan necesitados. Te suplicamos por nuestro líder, el Papa Francisco. Dale la salud, Señor, que te estamos pidiendo, la salud que necesita para que puedas seguir dirigiendo de acuerdo a tu voluntad a nuestra iglesia, a tu iglesia.
a este pueblo tan necesitado de ti. Amén. Te lo pedimos, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Amén. Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues un fuerte abrazo, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Y sigamos en oración por el Papa. Gracias. Peregrinos de esperanza, con fe. Eh, No olvides de compartir la grabación para escucharla desde el principio, los que no pudimos, porfa. Sí. Hermanos, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para Dios los todos. bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga. Adiós.